I just broke my Cantimal again, and now it just yeah takes two spins only. ¿Qué tal? Buenas noches, un nuevo programa, como todos los lunes, un programa grabado con un gran invitado. En la primera fue una charla impresionante que nos dejó el corazón lleno de mucho amor. Nuevamente está con nosotros su santidad Vaishnava Acharya Goswami. Él, vamos a volver a repetir, él es miembro del prestigioso linaje de gurús del templo de Radha Raman, un lugar que está allá en la India. Él durante la última década ha viajado extensamente brindando charlas sobre espiritualidad en más de 20 países alrededor del mundo. Su linaje espiritual se remonta a Sri Chaitanya Mahaprabhu y siguiendo su ejemplo, él enseña el camino del amor sagrado en su forma más pura y esencial, que está más allá de toda secta, religión, afiliación, género, edad o etnia. Nuevamente, buenas noches, ¿cómo estás? Kesava, buenas noches, Maharaj. Buenas noches. Good evening, Maharaji. Namaste, namaste to all of you and all the dear viewers. La verdad que Namaste para todos y para los oyentes y visitantes. La verdad que hubo bastante repercusión con el primer programa, estuvieron escribiendo por interno muchísimas personas, queriendo saber un poquito más de la persona que habíamos invitado, algo atípico, pero que realmente quedaron muy encantados con la primera charla que tuvimos. Así que a partir de eso le dijimos, mirá que va a haber una segunda charla y seguramente pueden haber posteriores, porque realmente lo que trae es muy importante para el momento actual en el cual viven las personas, un momento en el cual hay mucha ansiedad, y más por el tema de todo este encierro a nivel global, ¿no? El virus y demás, y qué mejor que tener una cuota de ayuda, de palabras que te puedan, digamos, motivar, alentar en la vida cotidiana. Así es que hoy vamos a estar hablando de lo que es el amor. El amor desde lo, podríamos decirlo, o por lo menos yo lo digo desde lo más básico y que lo va seguramente desarrollar Maharaj. Pero vamos a pasar con unas láminas, ¿sí? Hablar nuevamente de Maharaj. Y bueno, estos son los lugares, de los lugares maravillosos que tiene la India. Y como hoy vamos a hablar del amor, vamos a hablar muchísimo del amor fraternal, el amor de madre e hijo, vamos a hablar del amor de pareja, un poco del amor de la amistad, ¿sí? Un poco del amor de familia, ¿no? Estos que está en todos los estadios. Entonces, a partir de aquí me gustaría preguntarle a Maharaj, ¿por qué hay distintos estadios de amor o parámetros de amor? Radhe Radhe. Maharaji, we will be covering the topic of love in this program. So, Mandaliji want to ask Maharaj for the different types of love and why are there so many? For example, the love of the family, the love of the couple, love of the friends, love for a reference, like teachers or so. Why are there different kinds of love? You have to understand, and I'm being very going to speak the bitter truth here. Okay, hay algo que entender. I'm sorry. Hay algo que entender y voy a decir la verdad amarga, digamos. Sí, la verdad amarga de esto. We are the selfish people. Somos personas egoístas. We do not love anyone in this world. No amamos a nadie
en este mundo. We love only some qualities in other people. Solamente amamos algunas cualidades en otras personas. Until or unless those qualities exist in that person, we love that person. The moment those qualities disappear from that person, we do not love that person. Amamos a una persona por sus cualidades mientras tenga esas cualidades. En el momento en el que ya no tenga esas cualidades, ya no amamos más a esa persona. Those qualities can be any. Physical beauty, like you love someone because of physical appearance. Esas cualidades pueden ser cualquiera. Por ejemplo, puede ser la belleza física y amamos a alguien por su belleza física. You love someone's emotions. Amas las emociones de alguien. You love someone's intellect. Amas el intelecto de alguien. Or you love someone's energy. O amas la energía de alguien. Or someone is good in something, has a very good quality which you love. And because of that, you do not love that person, you love that quality in that person. Amamos las cualidades en las personas. Nos identificamos con esas cualidades de la persona. Por eso nosotros amamos las cualidades de la persona y no la persona en sí misma. If your wife is listening to you, you love her, but the moment your wife will say, I'm not going to listen to you from now on, you will not love her. Si tu esposa te escucha, entonces la amarás. Pero en el momento en el que ya no quiere escucharte más, en el momento en el que ya no te preste atención, pues entonces no la amarías más. And for whatsoever reason you started loving your wife, those specific qualities, if they go away from your wife, you will start to think, let me just give a divorce to her because she doesn't even have those qualities anymore. Entonces, cualquiera que sean las cualidades que te acercaron a tu esposa, por ejemplo, si a medida que pasa el tiempo esas cualidades ya no están, entonces buscarías un divorcio, porque ya no sería la misma persona. En realidad ya no están esas cualidades de las cuales te enamoraste. Same thing happens with friends. In school, there were different friends. In colleges, there were different friends. In jobs, there were different friends. So whenever we needed some different kind of a quality in the other person, we made a friend with that person. But until or unless that person had same quality or that quality which we wanted as a selfish person, we were the very good friends. But once that quality started going away, we left that person, that friend. Por ejemplo, los amigos, también pasa lo mismo. En el colegio teníamos unos amigos, luego en la secundaria otros amigos, la universidad otros amigos, el trabajo otros amigos, ¿sí? Y nos identificamos con los amigos, o hacemos amistad con aquellas personas con cuyas cualidades nos identificamos. Pero una vez que esas cualidades no estén, entonces ya no hay más amistad. So the same thing happens even if your child, but if your child is listening to you, is a very good child, but the moment your child doesn't listen to you, is not a very good child. Lo mismo pasa con un hijo. Si tu hijo te escucha, te presta atención, entonces es un muy buen hijo, pero si no lo hace, entonces no. The same thing happens. You love even the child. If parents are listening to them, they're the good parents. But the moment they will not listen, parents will not listen to their child. Child will say, okay, I'm leaving the house. I don't love you anymore. De la misma manera pasa en el sentido contrario. Si los padres prestan atención al niño, ¿sí? Entonces son buenos padres, pero si los padres no prestan atención al hijo, en determinado momento el hijo va a querer irse de la casa porque no los quiere. So, in this world, we love the qualities in other people. We do not love any person. Entonces, en este mundo, nosotros amamos las cualidades en la persona. No amamos a ninguna persona.
So because of that quality, the percentage of attachment comes, and that we attach ourselves with that personality or with that person, and we call that attachment as love. Entonces, por esa identidad con las cualidades del otro, generamos un apego hacia esa personalidad, ¿sí? Y es a eso lo que llamamos amor. Es a eso lo que llamamos amor. So the important thing is what we are telling right now to the or experiencing the quality in the other person, we are calling it love. But this is just because I'm being very selfish, because I like the quality, I do not like the person. If that quality goes to other person, we will start to love that other person. Entonces, eso que llamamos amor desde nuestro egoísmo, digamos, funciona más o menos así. Si una persona tiene una cualidad, entonces la amo, pero si esa persona ya no tiene esa cualidad y la cualidad la empieza a tener otra persona, pues entonces cambio de amor. So the experience of love is not really there till now, So when it is not there, how can I really tell you that what love is? Because that's what in Indian scriptures they say, that love is the language of mute. You cannot speak about love, but you can experience love. Entonces, Maharaj dice, ¿cómo puedo hablar de amor? ¿Cómo podemos hablar de amor si no hemos experimentado el amor real? Entendiendo esto de que en realidad lo que generamos es un apego hacia las cualidades del otro. Maharaj dice que en las escrituras se describe al amor como el lenguaje de los mudos, porque es algo que no puedes describir, es algo que no puedes decir, pero sí algo que puedes sentir. Wow. So it is very important to understand that in this world, we do not love anyone. We love ourselves only. Entonces es muy importante que entendamos esto, que en este mundo, en esta condición, en este mundo, no amamos a nadie, sino que nos amamos a nosotros mismos en realidad. Wow. Ha quedado... ¿verdad que era amarga la respuesta, como dijo Maharaj? Y al mismo tiempo me ha generado cierta confusión. He estado en todos los parámetros que mencionó, como esposo, como hijo, como padre. Y mi pregunta es, a partir de ahí, ¿hemos sido mal orientados? ¿De dónde surge eso que suponemos entonces que es amor? ¿O cuál es el amor verdadero? ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder descubrir, despertar ese verdadero amor? ¿Cuál es el camino? So, Maharaji, Mandaliji said, well, it was actually bitter. It was actually bitter. So what happened? Why are we bad oriented about or towards love? Why this confusion happens? Why we think it's love when it's not? And if there is real love, how is it and how to find it? Again, the idea by the different teachers has been given in such a way that everything is love. But what is everything? This is the question. Entonces, de nuevo, la idea que nos ha sido dado es que el amor es todo, ¿sí? Pero ¿qué es todo? Esa es la pregunta. You have to understand. It's a very important question, which you have asked. And the problem is that no one have experienced the love, but they are talking about love.
Maharaj dice que esta es una pregunta sumamente importante la que has hecho sobre el amor, este tópico del amor, porque todo el mundo está hablando sobre el amor, pero no saben dónde está el amor, ni qué es. That love is unconditional. Everyone says love is unconditional, but the condition they put, and the condition is that if that quality is there in another person, I will love that person. If that quality goes away from that person, I will not love that person. So they are putting the condition and calling that condition as an unconditional love. Entonces decimos que el amor es incondicional, ¿cierto? Pero en realidad estamos amando las cualidades del otro. Si las cualidades ya no están, entonces ya no amamos más. Entonces estamos poniendo una condición ahí. So the experience of real love comes when you love someone unconditionally. Entonces la experiencia del amor llega cuando amas a alguien incondicionalmente. And to reach to that state where you're being completely unconditioned. Y lograr ese estadio en donde eres completamente incondicional. That comes by practice. Eso llega de la práctica. You practice that. And to practice that, you follow the path of devotion or the path of love, and which is known as Bhakti Yoga in Hinduism. Entonces, para llegar ahí hay que practicar. Y para practicar, seguimos el camino del Bhakti Yoga, que es parte del hinduismo. So everyone are in the fear, and everyone wants to get something in their life to survive. Entonces, todos estamos en el miedo y todos queremos tener algo para sobrevivir. The survival is the one thing which everyone are doing on this earth. La sobrevivencia es algo que todos estamos haciendo en este planeta. And because of that survival, the fear is there that will I survive or will I not survive? Y por este tema de la supervivencia, está ese miedo ahí, que es, ¿sobreviviremos o no sobreviviremos? And now to survive, you will think about, oh, do I have my job? Oh, what if I will lose my job? What kind of studies I have to do? If I won't do this study, I will not get that job. You will be constantly in fear every day. Oh, I have this health issues. I have that wealth problem. So the fear is always there. Entonces, por ejemplo, tenemos el miedo de que para sobrevivir, por ejemplo, necesitamos un trabajo. Y entonces, si no tenemos ese trabajo, entonces tendríamos que estudiar algo para lograr el trabajo. Entonces tenemos el miedo de no lograrlo. Lo mismo ocurre con el resto de los aspectos de la vida. So to help, even like a person, he doesn't need to marry someone. He doesn't need any other partner in his life. But because he is in fear, because he feels that he is not complete in himself, he looks for someone else who can fill the gap in his life. Lo mismo pasa con las relaciones, ¿no? Por ejemplo, los matrimonios. La persona tiene miedo, ¿sí? La persona tiene miedo de que no le dé cumplimiento a algo, ¿sí? Que de no lograr algo que está establecido, ¿sí? Entonces va y se casa, pero eso en realidad no es necesario. La persona piensa que de esa manera está llenando un vacío o está logrando dar cumplimiento con algo que realmente no es. So you have to understand in this way, if that person leaves, if I'm going to the more extent and I say that if that person even dies and people feel so much pain in their life, but at the end, the thing is, why do they feel pain? Because of that person who died? No,
because a part where you felt completed is gone. Entonces, Guru Maharaj dice que va a desafiar un poco más este concepto, ¿no? Y esta idea. Y dice, por ejemplo, cuando una persona muere y experimentamos ese dolor, ¿sí? En realidad no es por la persona que se fue, sino por aquello con lo cual nos identificábamos con, ¿sí? Esa parte de nosotros que se veía identificada en la otra persona. Es ahí donde está el dolor, porque eso ya no está. So everyone are dying in this world. Thousands of people are dying every hour. But do you feel sad for them? No, but you feel sad for that person who has left you. Entonces Guru Maharaj dice, hay muchísima gente falleciendo en este momento en el planeta. Miles de personas en este instante. ¿Y nos sentimos mal por eso? No, nos sentimos mal por aquellos que se fueron y nos dejaron ese vacío, por así decirlo, ¿no? De esa no identidad. So you are in fear and you are surviving on this earth. But now the thing comes that any guru comes, any teacher comes, and any father comes. He tells you, look, love God. So you look for the God, but why are you looking for the God? For a survival again. Please give me the bread, please give me the car, please give me the job, please give me the house. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estamos sobreviviendo, ¿cierto? Como ya sabemos, todos estamos sobreviviendo acá. Entonces vienen los maestros, las guías, ¿sí? Los gurús, y nos dicen, pues amemos a Dios, tenemos que buscar amar a Dios, ¿sí? Acercarnos a Dios y amar a Dios. Entonces, las personas nos acercamos a Dios para amarlo, pero en realidad es para pedirle por nuestra supervivencia. Dame la comida, dame el trabajo, dame la salud, etcétera, el dinero. So you go to the, you go to God. And when you go to God, you ask for a good health, good money, good, job, good partner, everything. But then you don't get it from him also very easily. Then you go to your guru or a father and ask him why I'm not getting. Entonces nos acercamos a Dios para pedirle estas cosas para nuestra propia supervivencia, ¿sí? Pero parece ser que esto no se nos es dado tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, ya que no lo encontramos ahí, nos damos la vuelta y vamos hacia donde nuestros padres o nuestros gurús o nuestros guías, ¿sí? Para, pues, pedirle cosas para sobrevivir. Then that teacher will tell you, oh, you are not doing this thing right. That's why God is unhappy with you. So he gives you the fear of God on top of that. Ya, entonces Guru Maharaj hacía referencia a la persona en la intervención anterior que va hacia el gurú, va hacia el padre y les pregunta por qué no está sucediendo esto, ¿no? Entonces el gurú o el guía o el padre respondería, bueno, pero es que no estás haciendo estas cosas bien, ¿sí? Como que no estás siguiendo estos lineamientos, digamos. So you had your life first, there was just a fear of your survival. Then someone told you to go to God. When you went to God, that it talked about love, but at the end that father or a guru gave you a God fear also in your life. Entonces, en un principio, necesitábamos algo para sobrevivir. Eventualmente se nos dijo que buscásemos el amor en Dios, entonces fuimos a buscar el amor en Dios, pero en realidad para pedirle cosas para nuestra supervivencia. Entonces, como estas cosas no sucedieron, nos volteamos hacia nuestros gurús, nuestros guías, o el padre, en el caso de que sea, digamos, una organización distinta, y nos dan una respuesta de no estar haciendo las cosas bien, digamos. Y entonces eso nos da miedo a Dios, nos da temor a Dios, por no saber, por no estar haciendo las cosas bien. Then that guru or a father told you, look, if you will do these practices in a very right way, you will get more than that. You will get heaven.
So don't think about, how you are suffering in this life, but think about heaven now. If you will do these things in a right way, then you will go to heaven. If you will not follow my words, you will go to hell. Entonces, los gurús, los guías dicen, pero mira, o sea, sigue este lineamiento, sigue esta práctica. De esta manera alcanzarás el cielo, ¿sí? Despreocúpate de las cosas del mundo, despreocúpate de esos temas de la supervivencia. Ocúpate de esto que se trata del cielo, digamos, ¿no? Como una recompensa mucho mayor. So it's a challenge in everyday life that philosophy of love says that it makes you fearless. Es un desafío diario, ¿sí? Porque la filosofía del amor te dice que el amor te hace fearless, sería sin miedo, como sumamente valiente, ¿no? Una persona sin temor, temerario, llamemos. And how are you being fearless? Fearless means you do not care for anything. You do not care for anything. You just enjoy the moment where you live in. ¿Y qué significa no tener miedo, precisamente? ¿Qué significa esto? Significa que no nos importa nada, absolutamente nada de esos aspectos de la vida, digamos. Simplemente vivimos el momento presente. So now the thing comes when everyone are surviving and everyone are in their fear. How would you really experience love? Entonces, la realidad es que todos están sobreviviendo, ¿sí? Y todos están en miedo, ¿sí? Entonces, si eso es así, ¿cómo pueden experimentar el amor? La pregunta... So the experience, let me just finish this. So people have different ideas about love, but there are very few who really understand what that love is and who makes everyone fearless. Entonces, es como que todos están hablando del amor, buscando el amor, pero son solo algunos que saben, digamos, qué es ese amor, qué es eso de no tener miedo. Okay. Entonces, la pregunta que me surge es, estos miedos, estos apegos, estos egoísmos, este egoísmo que tenemos, ¿desde dónde surgen? ¿No? Y cómo se puede llegar a conseguir eso maravilloso que es el amor incondicional, ¿no? Si nos puede comentar un poco, tanto a través de un ejemplo, por ahí puede ser de una historia, de cómo para darnos una idea, ¿qué es un amor incondicional? Okay. So Maharaji, Mandaliji asked, where this fear and this selfishness is originated? And also, how is this real love that makes you fearless? What does it look like? What is it, and how to find it? How to approach it? See, very good question. You have to first understand that the fear is a natural emotion of our life. Maharaj dice que es una pregunta muy buena y que lo primero que tenemos que hacer es entender que el miedo es una emoción natural de nuestra vida, digamos, ¿no? Survival is something which everyone are doing. Even a small Oh, I'm sorry, Maharaj. It just, I don't know if it was only me. No sé si fue solo a mí, pero... Everyone are trying to survive on this earth. Even a small mosquito or an ant
is also trying to survive on this earth. Todos estamos tratando de sobrevivir en esta tierra. Todos están tratando de sobrevivir en esta tierra. Inclusive un pequeño mosquito o una pequeña hormiga. ¿Sí? Todos estamos tratando de sobrevivir. So when everyone are surviving on this earth, you have to understand that the fear is something which is always in us. And in that fear, we try to find some kind of a joy. Entonces, como todos estamos sobreviviendo, debemos entender que ese miedo siempre va a estar ahí y que dentro de ese contexto de miedo estamos buscando encontrar esa felicidad. Everyone surviving is different. If some people had a hardship in their life, someone have like a easy survival in their life. So everyone's survival is different. La sobrevivencia de cada quien es diferente. Hay para quienes es muy difícil la sobrevivencia, ¿no? Y hay para quienes es muy fácil. Es diferente para cada quien. So the percentage of fear is also different in everyone. Así que el porcentaje de miedo también es distinto para cada quien. So, but again, there are times when you have become very fearless in yourself, and that was the moment when you were completely absorbed in love. Entonces, hay momentos en los que somos, hay momentos en los que no tenemos miedo, ¿sí? Hay momentos en los que somos libres de ese miedo. Y en esos momentos es cuando podemos absorbernos en el amor, estar absortos en el amor. And that I'm talking just a worldly love, but this is what we say in our languages is the shadow of love. Ok, entonces yo me estoy refiriendo al amor, digamos, al amor más básico, digamos, ¿no? Y a esto lo nombramos como la sombra del amor, ¿sí? Haciendo referencia al amor llamémoslo con este término mundano, ¿sí? En realidad no fue el término, pero llamémoslo así. So everyone have experienced that maybe you were anywhere in this world or any moment, and all of a sudden your life was all stopped and you were just experiencing the love for some certain person. And you were in the thoughts in a way that everything around you did not matter at all. Entonces, imaginemos que esto sería como que todo, absolutamente todo en el mundo se detiene. Y lo único que queda es el amor hacia esa persona, ¿sí? Lo único que hay para experimentar es el amor hacia esa persona, que no hay absolutamente nada más y todo lo que está alrededor simplemente no importa. Or sometimes when you visit any church or any temple or meet any guru, your life just stops. And when it stops, your tears starts to flow down. You just cannot speak anything, but you experience everything in your heart. And that is the strongest moment of your life, which you never forget. Entonces, en el momento en el que se consigue eso, donde todo se detiene, ¿sí? El momento en el que todo se detiene, surgen lágrimas de nuestros ojos, es difícil hablar, ¿sí? Es un momento de mucha conmoción. Ese momento es algo inolvidable, es algo para toda la vida. So, the fearless love is that which you had experienced in that very moment. Entonces, el amor sin miedo es ese amor que experimentaste en ese particular momento. So, the gurus who have reached to that state, they experience that love every moment. They are fearless. Entonces, los gurús que han logrado llegar hasta ese estadio, ¿sí? Llegar hacia ese estadio,
experimentan ese amor sin miedo todo el tiempo, es una constante. And there is a story comes of Parikshit, King Parikshit. Y hay una historia del rey Parikshit. He was cursed to death in 7 days. Él fue le dieron una maldición de que iba a morir en 7 días. And he sat down in front of his guru. Y se sentó enfrente de su guru. And he said to his guru, I'm going to die in 7 days. Y le dice a su guru, voy a morir en 7 días. And what Guru did? Guru knew that he loves Krishna, God. So Guru just spoke the stories and narrates the stories of Krishna for 7 days. Entonces su guru sabía que él amaba a Krishna, que es Dios. Y lo que hizo fue decirle historias sobre Krishna durante 7 días. So for 7 days, he did not fear any kind of a fear towards death. He was absorbed in love, fearless. And when death came, he very happily went to that death and said, look, you want to take me? I'm very happy to go with you. Entonces, durante esos 7 días, Maharaj Parikshit no tuvo miedo alguno. Y cuando llegó el 7º día, el día de irse, él a la muerte le dijo, perfecto, llévame. So a lover is someone who never fears to die. Because for him, for that lover, that the surviving is all about love. If love is there, that's his only survival. Entonces, para un amante, para alguien que ama, el amor siempre está ahí, porque en la sobrevivencia, siempre que en la sobrevivencia esté el amor, ya con eso está todo, digamos, y por eso no tiene miedo. So by practicing that bhakti yoga, we remove that fear from us. Entonces, practicando el bhakti yoga, sacamos ese miedo de nosotros. And we reach to that state which is known as pure love. Y logramos ese estadio que es conocido como el amor puro. So it doesn't matter to the lovers how they are surviving, how they are living, because they are completely fearless. Entonces, para los amantes, ¿sí? Para aquellos que aman, no es importante esto de la supervivencia, ¿sí? Todo eso es secundario. Lo importante es amar. Perfecto. Mencionó el Bhakti Yoga como una práctica del despertar de ese amor puro, ¿no? Ese amor que han despertado las grandes almas. ¿Y cómo es la práctica del Bhakti Yoga? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es la manera de incursionar en el Bhakti Yoga? ¿Cuál es la puerta que debo tocar? Yo que no conozco nada, supongo, ¿no? Que no conozco nada del Bhakti Yoga, estoy escuchando esta hermosa charla y de pronto digo, ¿qué es el Bhakti Yoga? So, Maharaji, Mandaliji said, well, Maharaj mentioned Bhakti Yoga as the path, right, to attain this sacred ultimate love. So, for a person who doesn't know anything about this Bhakti Yoga, how to approach Bhakti Yoga, how to know what it is all about, which is the door that a seeker must ring in order to get familiar with Bhakti, and how is Bhakti practice? See, you have to understand first thing. Bhakti yoga
is a completely different level and is a complete different state to experience. Whereas when it comes to Buddhism or it comes to Jnana Yoga or it comes to Hatha Yoga, their thing is that you reach to the level of peace and eternal peace. But in the Bhakti Yoga, you go to the next level, and that next level is bliss, that loves bliss. It's two different states which you experience in the different paths. Ya. Maharaj explica que hay que entender algo primero, ¿no? Y es que el Bhakti Yoga es algo que está en otro nivel. Maharaj dice que, por ejemplo, en el budismo, o en el Jnana Yoga, o en el Hatha Yoga, o en el Karma Yoga, lo que se logra es la paz. Pero lo que se logra con el Bhakti Yoga es la dicha, que es algo que está en un nivel mucho más elevado. Now, to understand, as a human being, the most important part of our life is controlling our mind. Entonces tenemos que entender como humanos, ¿no? Que lo más importante es controlar nuestra mente. I always say that the mind is the garbage bin. Podríamos decir que la mente es como un tacho de basura. Now the thing is, why I'm saying garbage bin? Because it is gathering, collecting all the information, whether it is useful or it is not useful, from everywhere, from all my five senses. Entonces, ¿por qué digo que es como un tacho de basura? Porque la mente está recolectando información de todos lados, todo el tiempo, bien sea buena o no, útil o no. So every moment you are collecting information, and where are you putting? You are putting it in your mind only. Entonces, todo el tiempo estás recolectando esta información a través de la máquina de tus sentidos, ¿no? De tus 5 sentidos básicos. Y los vas colocando en tu mente y ahí se quedan. So now, having a garbage bin is the most important thing in the house. Entonces, tener un tacho de basura es lo más importante en la casa. If you do not have garbage bin in your house, in your kitchen, in your bathroom, in your room, your whole house will be turned into a garbage. Entonces, es muy importante porque si no tienes un tacho de basura en tu cocina, o en el baño, o en la habitación, entonces la casa sería un basurero. So, but there is a process, and the process is you have to clean that garbage bin time to time. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un proceso, y el proceso es que hay que limpiar ese tacho de basura de vez en cuando. So to clean that garbage bin is the very same thing with the mind also. Are you cleaning your garbage bin? Because you are sleeping with garbage every day, with all the information in your head. Entonces, es lo mismo el tacho de basura o nuestra mente. ¿Estamos limpiando ese tacho de basura? ¿Por qué? Porque todos los días entonces nos estaríamos yendo a acostar con el tacho de basura lleno. So when this COVID-19 happened, people had so much issues just staying in the house. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahora con el tema del COVID, ¿sí? Hay mucha gente teniendo problemas para quedarse en sus casas. Many people actually committed suicide also. Hay mucha gente que inclusive ha cometido suicidio. Many people became depressed. Mucha gente se deprimió también. Why did they do that? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Because their mind was not in their control. And all the garbage was there, stinking again and again. ¿Por qué pasó eso? Porque su mente no estaba bajo su control. Y toda la basura estaba ahí, apestando, digamos, todo el tiempo. So if I ask you, I will just put you at one room and ask you to
live there for 3 weeks, you will never be happy. And I will tell you, I will give you every kind of a thing there, but just be happy. But you will never be happy in that room because your mind is not still. Entonces, por ejemplo, si le diría a alguien que se quede en una habitación por 3 semanas, ¿sí? Y le voy a dar todo lo que necesite, todo lo que quiera, esa persona no va a estar feliz porque su mente no está quieta. So it's not something outside which is making you crazy. It's your thoughts, all the unimportant information which you have collected in your mind is making you crazy. Entonces, no es el mundo exterior lo que nos está volviendo locos, ¿sí? Es lo que está dentro, en la cabeza, que no está siendo controlado. Es eso lo que nos hace daño. So you have seen the computer which gets the virus infected computers. They just work by themselves and they do not listen to us and they don't even come into our control. Pensemos un momento por ejemplo, las computadoras que tienen un virus, ¿sí? Que una vez que tienen el virus, pues ya no responden a nuestros controles. In a very same way, your head, your hard disk, this is your hard disk. That hard disk has got the virus, all the unimportant memories and experiences you have collected. And what are they doing? They are doing everything according to themselves. And by that, you are not in a control of your mind. Entonces, de la misma manera, nuestra mente es como un disco duro, ¿verdad? Y si hay un disco duro, si hay un virus ahí, podría suceder que todas esas cosas que no son útiles, digamos, toda esa información que no es útil y necesaria, pero que está ahí, empieza a estar fuera de nuestro control. Now, to control that thoughts, those virus, in this age, people give you, okay, take this medicine, and you will be okay. Entonces, en esta era en la que estamos viviendo, para controlar esos viruses, digamos, ¿sí? O la mente, entonces la gente te da una medicina, una pastilla. Or you will start to take drugs, or you will start to even drink alcohol. Why? Because at least you will be thought free. Entonces, o se inician con el consumo de drogas o de alcohol. ¿Por qué? Porque de esta manera van a estar libres de pensamiento. Why? It's just that you want in your life not to think for some time, because the moment you will not think, you will be in peace. ¿Por qué pasa esto? Pues porque quieres no pensar, ¿sí? Porque en el momento en el que no pienses, entonces vas a estar en paz. So people are trying different things to reach to the state of peace. Entonces la gente está intentando muchas cosas para lograr el estadio de la paz. To reach to that state is the very first step in Bhakti Yoga, and it is the last step in different other yogas or different other paths. Entonces, alcanzar este estadio de paz es lo primero en el Bhakti Yoga, pero es lo último en los otros caminos. So, like when you drink and you just become happy because you are not thinking about anything, then you become a king in yourself. Por ejemplo, si una persona toma, ¿verdad? Entonces ya no le importa más nada, ya está bien porque es rey en sí mismo, dice. In a very same way, all the gurus, they have reached to that peace. They go to the caves, they go to the very secluded, a place where no one is there. They go to the forest, they go somewhere where there's no one, and they sit there for months and months
And their mind never make them crazy because they are already peaceful. Por ejemplo, los gurús, ¿sí? Que ya han logrado ese nivel, que han logrado ese estadio de paz, pues se pueden ir a lugares muy retirados como cuevas o bosques y sentarse por meses y meses y estar tranquilos, sin perturbación alguna. ¿Por qué? Porque ya han logrado esa paz interna. Entonces la mente no los molesta. And you have to understand, sometimes your heart loves someone, but your mind says, oh, this person is not good. I'm not going to love him. Entonces, de la misma manera podemos entender esto. Algunas veces nuestro corazón ama a alguien, pero nuestra mente piensa, no, no debemos amar a esa persona porque no nos conviene. Now the confusion starts. Your mind is fighting and telling you, don't love this person, but heart says, no, I want to love this person. Entonces hay un conflicto. ¿Por qué? Porque el corazón te está diciendo que ames a una persona, pero la mente te dice que no. So the mind makes you depressed. Entonces la mente hace que te deprimas. But your natural state is happy, joy. The child, when he is born, he is happy in himself. Pero tu estado natural es la felicidad y el disfrute, el regocijo. Cuando nacemos como bebés, ese es nuestro estado natural. So the natural state of any human being is the joyful, being very peaceful. Entonces, el estado natural de cualquier ser humano es ese, estar en tranquilidad, siendo pacíficos y con mucha alegría. But we mishandled our mind in a way that because of that mishandling, the mind is not in our control. Everything else is in our control, but mind is not in our control. And because of that, we are not peaceful. Entonces, ¿qué pasa? Que la mente no está bajo nuestro control, y cuando la mente no está bajo nuestro control, el resto sí está bajo control, pero si la mente no está bajo control, entonces no experimentamos la paz. No somos pacíficos. Let me tell you, even like you love someone, even you love your wife, but if your mind is not there when she is right in front of you, and she will say, look, you love me, but your mind is somewhere else. So talk to me when your mind is here. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Tú amas a tu esposa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si amas a tu esposa y estás ahí con ella, pero tu mente no está ahí, ¿sí? Entonces ella te va a decir, mira, tu mente no está aquí en este momento. Hablamos mejor cuando estés presente. So to love someone, you have to come to your natural state first. So in the path of bhakti, the very first thing is that you control your mind and you make that mind to the peaceful and natural state first. Entonces, para amar a alguien primero hay que estar en paz. Y en el Bhakti Yoga eso es lo primero, lograr esa paz mental. Una vez que esté resuelto eso, continuar. And once your natural state comes, you're focused, because when mind is not thinking anything, it is focused. Y entonces, una vez que logramos nuestro estado natural, que es ese estado de paz y de felicidad, ¿sí? La mente se puede enfocar. ¿Por qué? Porque cuando la mente no está pensando en nada, es decir, no está dando vueltas, ¿verdad? La mente está enfocada. Y cuando la mente está enfocada, entonces podemos continuar. So the primary level on the path of bhakti is that you first become peaceful and attain peace. And after getting the peace, you reach to the next level. And that level is known as sacred love or the eternal love. And once you reach there, you do not need anything in your life. Entonces, lo primero es entender que se debe alcanzar esa paz en la mente, en el camino del Bhakti Yoga, para poder continuar en ese camino del Bhakti Yoga y llegar al estadio del amor sagrado, que es el amor último. ¿Sí? Es el estadio último. Una vez que se alcanza eso, pues ya no se necesita absolutamente más nada. So first we have to start cleaning our garbage bin regularly.
and make ours and control our mind. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es vaciar nuestro tacho de basura con regularidad, lograr esa tranquilidad y esa paz. Once your mind is in your control, the love which is in your heart, it will follow or flow in a correct channel to reach that supreme love. Una vez que se haya logrado esta paz, ¿sí? Entonces el amor que está en el corazón se puede canalizar en ese camino para alcanzar ese amor sagrado. And that's the path of devotion, which I follow and I practice. Y ese es el camino de la devoción que sigo y que practico. Realmente fascinante de principio a fin. Estaba preocupado al comienzo con la respuesta amarga, pero sin embargo ahora nos termina con una respuesta bastante dulce, que hay una salida. y que todos estamos en condiciones de practicar y poder llegar a ese amor incondicional, a despertarlo. Y brevemente me gustaría saber, a través de Maharaj, qué papel verdaderamente cumple la mente en nosotros y de qué manera podemos darle un buen uso, ¿no? Porque algo simplificado, porque es un tema para hablarlo de, a lo mejor un programa acerca de los laberintos de la mente, pero bueno, estuve hablando bastante de la mente, pero para ser más específico, esa es la pregunta: ¿qué papel, el verdadero papel de la mente en nuestra vida? ¿Cuál es el verdadero uso que debemos darle para nuestra vida, para el beneficio de nuestra vida personal? Okay. So Maharaji, Mandaliji says he was a little worried because of the bitterness of your first answer, but amazingly, it was the sweetest thing you expressed lately. So it was a great surprise. And now Mandaliji... to enjoy the sweetness, you have to enjoy the bitterness first. Para Guru Maharaj, responde a tu comentario sobre eso amargo, digamos, esa respuesta amargo que nos dio al principio y que después nos da una respuesta tan dulce. Guru Maharaj dice que para poder degustar apropiadamente la dulzura, primero hay que degustar lo amargo. Yeah. So Maharaj, now Mandaliji wants to ask Maharaj for the purpose of the mind, the nature of the mind. Why do we have a mind? What is the purpose of the mind? And how to handle it properly. And Mandaliji also expressed this is a very deep and wide topic, so we can discuss it furthermore in other encounters, but by now a little introduction on what is the mind and what is the nature of the mind and why is there. See, mind is there in a very simple way. Mind is there for your survival. In a very practical way, I'm telling you this. I'm not using any scriptures. I'm just telling you in a very practical way, the mind is there for your survival. Voy a decir, digo esto de la manera más práctica, ¿sí? La mente está ahí para tu supervivencia. No estoy citando a una escritura, simplemente estoy siendo muy práctico. La mente está ahí para tu supervivencia. There's only two things which we are doing on this earth: survival and reproduction. Hay solamente dos cosas que hacemos en este mundo: sobrevivir y reproducirnos. So for those two things, we need to have our mind at place. Entonces, en pro de esas dos cosas, tenemos que tener nuestra mente situada, digamos. So we use our mind for survival life. But the problem is, we are not using our mind in a correct way.
Entonces usamos nuestra mente para nuestra supervivencia y para nuestra reproducción. El problema es que no estamos usando la mente de la manera correcta. When you were born, or if you see any child, he's crying, but next moment he is happy. Cuando ves a un niño que recién nace, llora, pero de pronto al momento siguiente está feliz, está riendo. It was us only who gave that child any Barbie doll, any toy, soft toys, and started telling them, look, this is your love. And because of that, once if that toy is not there, the child is crying. Por ejemplo, si a un niño le decimos, ¿verdad? Le damos juguetes, ¿sí? Unos juguetes, muñecos, ¿sí? Y el niño entiende que ese es su amor, en el momento en el que no tenga el juguete, pues va a llorar. So for child survival, you gave first that child a small soft toy, and that's how his survival started in this life. Entonces a ese niño pequeño, lo primero que se le da es un juguete, ¿no? Un juguete suave, dice Maharaj. Y a partir de ahí empieza su proceso de supervivencia. Then you started telling this baby that, okay, look, now you have to study because it is for your own survival. Después se le va a decir al niño que tiene que estudiar porque es para su propia supervivencia. Then you said, look, it's just not for a school. You have to go to college because your survival will take you for a job. Because if you will finish your college, then you can get a good job. Entonces después se le dirá que tiene que ir a la universidad por su propia supervivencia para que obtenga un buen trabajo. Then family came and family said, look, you shouldn't be all alone because survival cannot happen all alone. You have to be with someone. Then you find your lover, your husband, wife, partners, and you get married. Why? Because of survival. Después la familia te dice, mira, no puedes vivir solo todo el tiempo, entonces tienes que conseguirte a una pareja, ¿verdad? Para tu propia supervivencia. So 2 people, 3 people, 4 people are living in one house. Why? Because they are doing the survival. Entonces 2, 3, 4 personas viven en la misma casa. ¿Por qué? Porque están sobreviviendo. Someone is cleaning the house, someone is washing the dishes, someone is washing the clothes, someone is making the food. So it's just a survival everyone are doing. But why? Because of the one selfish reason that they have to be all together to survive easily. Entonces todas esas personas que conviven en la casa están llevando a cabo actividades. Unos estarán limpiando el piso, otros estarán limpiando las cosas de la cocina, otros estarán arreglando, etcétera. Pero todos están ahí unidos en la misma razón, en el mismo entorno por una única razón, que es sobrevivir. Y eso es egoísta, dice. ¿Por qué? Porque estando ahí todo es más fácil, entre todos, digamos. So you get married, you get children in your life. It's all about survival at the end. Entonces, tenemos pareja en nuestras vidas o tenemos hijos en nuestras vidas en pro de la supervivencia. And in that process, we have collected so much of information. Y en ese proceso hemos recolectado tanta información. Who are you? If I ask you this question, but in a practical way, the answer is that all the experiences which you have collected in all of these years is you. Entonces, si te hago esta pregunta de quién eres, ¿sí? De una manera muy simple, dirás que la respuesta es todas esas experiencias que has tenido hasta ahora en esta vida, eso eres. Who is your partner? His partner is whatever experience she has collected in her life, entire life. Is that what she is? ¿Quién es tu esposa? Pues todas las experiencias que ha recolectado en su vida. Eso es.
Now two different experiences came together. Why? Because of one survival. Entonces, dos experiencias completamente diferentes se unen. ¿Por qué? Por la sobrevivencia. Para una sobrevivencia, una sola sobrevivencia. You don't need anyone in your life, but the idea was given to you that you have to survive, so you need other people help in your life. No necesitas a nadie para sobrevivir, pero se te ha dado la idea de que necesitas a alguien más para sobrevivir. So in that way, to survive, you have collected so many experiences in your life. You have collected so many memories in your life. You have collected so many, knowledge in your life. Entonces, por esta sobrevivencia, hemos recolectado tantos recuerdos, tanta información, tantas experiencias en nuestra vida. But now, all that information is just there in your brain, in your mind, but you do not know how to use that. Entonces, toda esa información a la que hacemos referencia recién, los recuerdos, las experiencias, ¿sí? Toda esa información para la sobrevivencia está aquí, pero no sabemos cómo usarla apropiadamente. Now the thing is, it's a very funny thing that any memory plays any time in a day and can make you happy or sad. Entonces, esto es algo cómico, ¿no? Pero cualquier recuerdo en nuestra mente, ¿sí? Que haya entrado ahí en cualquier momento, puede llegar, digamos, y hacernos o felices o tristes. Puede hacernos sentir felicidad o tristeza, un recuerdo. So your mind is not in your control. You are in control of your mind. Entonces, tu mente no está bajo control. Tú estás bajo control de tu mente. And I can tell you even that your mind is not in its control in itself. It is in control of other external things. Y te puedo decir además que tu mente no está en control por ella misma, sino que está en control por los agentes externos. If anyone speaks anything to you which is not good for you, the whole day will be ruined, or maybe days will be ruined, that why this person spoke to me in such a way. Entonces, supongamos el ejemplo de una persona que te habla de una manera que no es apropiada, ¿verdad? Te habla de una mala manera, digamos, ¿sí? Entonces, va a pasar que durante días vas a estar pensando, ¿por qué esta persona me habló así? So when your mind is not in your control, but is the control of others, if your wife says something, your whole day will be disturbed. Entonces, cuando esto sucede de esa manera, la mente no está en nuestro control, ni la mente está en su propio control, está bajo el control de los demás. Otro ejemplo sería, por ejemplo, si tu esposa te dice algo, digamos, en la mañana que no te gusta, eso arruinaría todo el día, digamos. So it's a very funny thing that it is your mind. They are your thoughts, but it's controlled by other people and other external factors. Entonces es algo muy cómico porque es tu mente, ¿sí? Y son tus pensamientos, ¿ok? Pero estos están controlados por otras personas, por factores externos. When your mind is not in your control, how can you say you're intelligent? Entonces, cuando tu mente no está bajo tu control, ¿cómo puedes decir que eres inteligente? Because intelligent are those who control their mind. Then they are not affected by any external factors which are happening in their life. Porque los inteligentes son aquellos que controlan su mente y que no son afectados por ninguno de los agentes externos en su vida. Muchas gracias. So
mind was there for our own survival, but we made it worse. We misused that very equipment of our body in a very bad way, that we are always sad or depressed. There are very few moments in your relationships when you actually feel happiness. Entonces Maharaj dice que la mente, ¿para qué está la mente ahí? ¿Cuál es el origen de la mente? La naturaleza de la mente, digamos, es nuestra supervivencia, ¿sí? Pero que como la mente no está en nuestro control, entonces nos hace sentir mal. Guru Maharaj dijo, I'm sorry, Maharaj, I didn't get the whole idea in the end of your intervention. I'm so sorry. I can't remember what you have translated and what you did not translate. Okay, I'm so sorry. So you have to understand a relationship which we have, the relationship which we are pursuing with others. How many times were you happy in those relationships? Entonces tenemos que pensar en algo. En el tiempo que invertimos en relaciones con otras personas, ¿sí? ¿Cuánto de ese tiempo hemos estado felices realmente? Ya recuerdo que había dicho Maharaj anteriormente. Había dicho... And how many times were you upset or sad because of your relationships? Y en contraparte, ¿cuánto tiempo has estado triste, ¿sí? O molesto por temas de tus relaciones, de tu relacionamiento, digamos, con otras personas? So 70 to 80% you were always sad, or 90% you were sad in the relationship, or you were not happy in the relationship. And there is a 10, 20 or 30% that you actually had some kind of a joyous moment. Entonces, Maharaj explica que del 80 al 90% del tiempo, en lo que respecta a nuestras relaciones personales, estamos afligidos, tristes, ¿sí? O molestos, ¿sí? Por esas mismas relaciones. Y que es del 10 al 20% nada más que experimentamos esa felicidad por las propias relaciones interpersonales, digamos. And why are you in the relationship right now? ¿Y por qué estás en una relación en este momento? Because you remember that 10% of happiness. ¿Por qué? Porque recuerdas ese 10%. You always remember that, yes, there was a time when I was happy. And because of that 10%, you are there in the relationship, no matter what kind of a relationship that is. But you are there in the relationship because of that 10%. Y entonces nos mantenemos en relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque recordamos ese 10%, ¿sí? Del tiempo en el cual hubo felicidad. Entonces, por eso mantenemos esas relaciones vivas. So because of the mind, people, no matter how the survival is, but people are not happy at all. They cannot just sit nicely and have a nice talks and laugh. Entonces es por esta mente que las personas no pueden ser felices en su vida, que no pueden simplemente estar tranquilas y sentarse para conversar y reír. So this mind has made us, it has made us sad rather than made us happy in this our journey of survival. Entonces esta mente en realidad nos hace entristecer más que hacernos felices en este camino de la vida, de la supervivencia. So we will talk about the more nature about this mind and how to survive and how to be peaceful and how to control your mind in the different other classes and the episodes. Y bueno, podremos hablar sobre estos tópicos de la mente y sobre la naturaleza y cómo sobrevivir en otros programas, ir desentrañándolo, digamos. Okay. Maharaj, nuevamente agradecerle por la aceptación de una nueva charla. Realmente el tiempo pasó volando. Nada más estamos completamente agradecidos con tenerlo acá en estas
en estas charlas de entre amigos que hacemos todos los lunes. Y bueno, nada más, quiero preguntarte, Shabbat, ¿dónde pueden contactarlos? ¿En qué lugar? Para gente que quiere interesarse de saber un poquito más de todo esto. ¿Cómo no? Well, Maharaji, Mandaliji expressed his gratitude for Maharaji accepting another encounter here, another meeting, another opportunity to talk to Maharaj and to listen to Maharaj wisdom. And we are very excited to look forward to next spaces like this, so we can share a little bit of these topics, discuss these topics, and get your words. So thank you very much, Maharaj. It would be very nice, yeah, to share the thoughts which I have got from all my gurus, that how to be peaceful and be in bliss, equally every time in your life. Thank you very much. Maharaj dice que él está muy contento de poder compartir esto y de poder darle una continuidad tal cual, que es todo lo que él ha aprendido de sus gurús sobre cómo ser feliz y cómo estar en paz. Y por supuesto, seguramente nos podrá adelantar un poco sobre eso del camino al amor, que es tan hermoso. Bueno, las redes sociales pueden conseguir una página en Facebook llamada ODEB Argentina para contenidos en castellano. Maharaj tiene un Instagram oficial, por supuesto está en inglés, pero entendamos que Instagram tiene una funcionalidad de traducir, así que se puede utilizar, ¿sí? Darle clic a donde dice traducir y ven la página oficial de Maharaji en Instagram sería Chandanji Oficial, @Chandanji Oficial, y luego tenemos otra que es Chandan Maharaj Quotes. Ese también está en inglés, son las citas de la sabiduría de Maharaj. En la página de ODEB Argentina van a conseguir muchos de estos contenidos traducidos. Van a conseguir también el newsletter Sandarshan, que es una joya, es el néctar de las enseñanzas de Maharaj. Es una revista de circulación mensual que está tanto en inglés como en castellano, con muchas reflexiones de Maharaji y extractos de literatura védica importante y Vaishnava en particular. Hay muchísima historia, es muy lindo y les invitamos cordialmente a leerlos y a acercarse, como no, a Maharaji y su inmensa sabiduría y amor. Okay. Muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas amor. Ya. Nos vemos el próximo lunes con una emisión grabada nuevamente y nada más. Hasta pronto, hasta el lunes. Jai Radhe Radhe. Jai Radha Guru Maharaj ki jai. Jai.